Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano que nos escucha en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias como siempre por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Últimamente ha tomado fuerza uno de los temas favoritos de la literatura épica. Y entre esa literatura está específicamente todo lo relacionado con los caballeros templarios medievales. De darle auge a estas historias se ha encargado actualmente el cine, los videojuegos, las películas, las series de televisión, los cómics, los libros y, por qué no, también el gusto popular de muchos por este tema épico de las andanzas de los caballeros templarios. Así que, precisamente, a propósito de este argumento épico, tomaremos impulso para catapultarnos al mensaje de hoy titulado Los valientes del reino. Los caballeros templarios medievales eran aquellos hombres que tenían como lema Non nobis domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam, que significa no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pero, paradójicamente, ese lema de los caballeros templarios medievales, aquellos hombres armados con espada y una cruz roja en su pecho como lema, tenía un problema, y ese problema era que precisamente ese lema era todo lo contrario a lo que ellos hacían. Eran hombres que no estaban dando ninguna gloria a Dios con su forma de lucha, su causa, su obediencia al falso papado de aquel entonces, y basando su lucha en la doctrina errada de que conquistar y proteger la Tierra Santa les daba acceso privilegiado al reino de los cielos y les quitaba del purgatorio. Sobre este engaño doblemente falso doctrinal se desarrolló por siglos la famosa Orden de los Valientes Caballeros Defensores del Templo de Jerusalén, los famosos Caballeros Templarios. Los templarios eran hombres abnegados, luchando valientemente por una causa: defender Tierra Santa de los sarracenos musulmanes sin darse cuenta que la Tierra Santa, la tierra que tuvo el privilegio de recibir las pisadas del Señor Jesús, esa tierra la defiende el Señor mismo, el Señor de toda la tierra, el Señor del reino. Siglos de historia, con historias de siglos, está llena la literatura épica de esta temática medieval de los caballeros templarios, que parece muy bonita en películas y libros, pero que en el fondo no es como lo pintan, porque todo lo que hay detrás del tema y lema de los caballeros templarios es nada más ni nada menos que el gran error fomentado por la literatura popular, por la tradición y por la falsa Iglesia Católica Romana, que fomentó este tipo de órdenes religioso-militares para defender la fe falsa católico-romana y no la verdadera fe bíblica. Los caballeros de la Orden del Temple, los templarios, luchaban valientemente sin duda. Luchaban por defender al reino de Jerusalén. Luchaban religiosamente por lo que ellos entendían que era el reino de Dios en la tierra. Los caballeros templarios fueron unos hombres muy valientes, preparados, que lucharon por un reino en la tierra, donde dieron su vida por una causa errada e inventada. Qué triste es ver tanto valor en estas historias, tanto dolor, tanto sacrificio, tanta sangre, tanta valentía y tantas vidas muertas para nada. Eso nos enseña a nosotros hoy a tener cuidado y pensar en qué causa estamos luchando valientemente cada día en esta vida. ¿Vale la pena luchar por lo que usted está luchando, estimado oyente? ¿No será una causa errada?
Esos caballeros templarios medievales ahora lo estarán lamentando por toda la eternidad en el reino de las tinieblas por haber luchado y por haber sido valientes por una causa, una doctrina y un reino equivocado. ¿Se da cuenta, estimado oyente, hacia dónde queremos ir con el mensaje de hoy? De la misma manera, en la actualidad, la gente también da valientemente su vida, se sacrifica por causas erradas, por reinos errados, por guerras sin sentido y por lemas falsos como lo hicieron los caballeros templarios. Ahí tiene una de las enseñanzas y reflexiones del día de hoy. La gente en el día de hoy lucha en la vida valientemente, sí, pero como modernos templarios, engañados. Se lucha por el reino de la democracia, pero la democracia no lucha por ellos. Se lucha por un país, pero el país no lucha por ellos. Se lucha por un loco dictador, pero el dictador no lucha por ellos. Se lucha por un reino de mejor vida, y se te va la vida luchando. Se lucha por dinero, se lucha por una mujer, se lucha por un mejor estrato, se lucha por un trabajo, se lucha por una familia, se lucha. ¿Pero tiene sentido esa lucha? Qué triste es ser valiente y luchar por una causa, por un reino equivocado, por algo efímero, por algo que es solo viento y vanidad de vanidades. En este mundo hay 3 reinos por los cuales lucha toda la humanidad valientemente. El primer reino es el reino mundano, donde todos luchan valientemente dando su vida por vivir la buena vida, en un buen país donde tengan una buena casa, un buen coche, un buen salario y una buena vida de amistades en una casa amplia llena de comodidades. Esa es la meta que muestra el reino de la televisión a los latinoamericanos. El mundo lucha por esa utopía de ese reino. Ahí tiene los miles de emigrantes que como templarios de hoy luchan por conquistar ese reino material, el reino del buen mundo, el reino de la buena vida, el reino americano, el reino europeo, el reino de la vanidad y la prosperidad, y en ello se les va la vida. ¿Y luego qué? En segundo lugar está el reino religioso, donde también hay miles de templarios modernos que luchan valientemente en ese reino en busca del favor de Dios, dando todas sus energías, su esfuerzo, su voluntad, su valentía, sus ayunos, su dinero, su tiempo y sus vigilias, y la vida misma por ese reino, el reino religioso de su iglesia. Ahí tiene a los testigos de Jehová dando su vida valientemente, incluso matados, luchando por un paraíso futuro que no existe. Ahí tiene los mormones dando su vida por una mentira, llegar a ser dioses. Ahí tiene el engaño del reino calvinista, donde esos arrogantes creen que ellos son los únicos templarios seleccionados por el rey para entrar al reino. Ahí están los valientes pentecostales cada día gritando en las calles, pasando vergüenza valientemente delante de la gente, pero luchando por un reino que no existe, el reino de las emociones pentecostales. Ahí está también el reino religioso de los templarios católicos romanos actuales, que creen que fuera de las murallas de la Iglesia Católica no hay salvación. En fin, son varios los reinos religiosos en los cuales la gente lucha, iglesias, denominaciones y grupos que forman el gran reino religioso de este mundo occidental donde vivimos. Un reino con millones de súbditos dando valientemente toda su vida por una causa que no vale de nada. Y el tercer reino que hay en este mundo con muchos súbditos cada día más es el reino invisible pero real, el reino del ángel invisible que domina los otros 2 reinos, con religiones ocultas como los masones, la santería, todo el mundo esotérico, el mundo engañoso de los ovnis, el mundo místico, el mundo de iglesias satánicas y el mundo de lo oculto. Todos estos 3 reinos que hemos nombrado se oponen, luchan, violentan, atizan y combaten contra los verdaderos soldados valientes templarios del verdadero reino, el reino de Dios en la tierra. Jesús mismo lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 12. El reino de Dios sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. El reino de Dios sufre violencia por parte de estos 3 reinos, el reino del mundo, el reino religioso y el reino de las tinieblas. Los 3 reinos luchan contra el verdadero reino de Dios.
¿En cuál de los 4 ejércitos está usted luchando como soldado, estimado oyente? Bien, llegados hasta aquí con esta introducción, analizaremos entonces ahora el pasaje de Mateo capítulo 11, versículo 12, donde el Señor Jesús habla precisamente de una lucha de valientes que conquistan su reino. Lo analizaremos de forma expositiva en 3 partes, para una mejor enseñanza para usted y para su mejor comprensión de este pasaje. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte de Mateo capítulo 11, versículo 12, el pasaje de hoy que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. La pregunta obligada es: ¿por qué dice el pasaje desde los días de Juan el Bautista hasta ahora? Pues sencillo, estimado oyente. Porque con Juan empieza la actividad del rey del reino y ahí empieza una lucha titánica de los 3 reinos contra el rey del reino. Ahí empieza la lucha del reino de los religiosos contra el Señor Jesús. Ahí empieza la lucha del reino del mundo encabezados por Herodes y Pilato contra el rey del reino. Y ahí empieza la aceleración del reino de las tinieblas por morder el calcañal del Mesías, el rey del reino, que había sido profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. En el tiempo de Juan el Bautista empieza la verdadera lucha de los 3 reinos contra el reino de Dios que traía el Señor del reino, el Señor Jesús. Por eso dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Es decir, desde los días de Juan el Bautista se empezó a preparar el camino del Mesías. Es ahí cuando empieza la batalla de Jesús contra los 3 reinos y los 3 reinos contra el reino de Dios que traía Jesús. Esa lucha del Señor del reino se prolonga hasta ahora con los soldados del rey del reino, que batallamos en el día de hoy con la misma valentía y la misma espada del rey, el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios con el que luchamos las batallas del reino. Desde aquellos días de Juan, cuando empezó la frenética actividad de los 3 reinos contra el reino de Dios, hasta ahora, los soldados del reino sufrimos violencia, sufrimos rechazo, vituperio, insulto, lucha, amenazas, sufrimiento, combate, cárcel, robo y un largo etcétera. Igual que a lo largo de los siglos, desde Juan el Bautista el asesinado, y así siglo tras siglo hasta ahora. Ahora piense esto, ese hasta ahora implica que por siglos el verdadero reino de Dios se ha conservado fiel siglo tras siglo a pesar de la tenaz lucha de los 3 reinos, porque la palabra de Jesús se cumple cuando dijo: las puertas del mal no prevalecerán contra el reino de Dios. Uno de los milagros más asombrosos de Dios, estimado oyente, es ver cómo Él ha conservado a lo largo de los siglos en la historia un grupo de soldados valientes que han llevado el estandarte del reino por 21 siglos. ¿Sabe otra cosa, estimado oyente? Es un verdadero milagro que a pesar de 21 siglos de lucha de estos 3 reinos malignos contra el reino de Dios, haya llegado hasta usted hoy providencialmente el puro y verdadero Evangelio que no ha menguado nunca en todos estos siglos. Los soldados del reino de Dios luchamos por mantener este estandarte siempre alto, digno y puro para que la gente entre al reino de Dios también ahora. Aunque el reino de Dios sufrió ataque y violencia desde Juan el Bautista hasta ahora, esa violencia de los 3 reinos malignos no ha podido contra nosotros, los verdaderos caballeros templarios que luchamos con la espada del Evangelio. Así como Dios mantuvo su propósito desde el inicio de los tiempos con la línea mesiánica nacida en la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, y llevó esa línea mesiánica siglo tras siglo hasta la resurrección del Mesías, de la misma manera, estimado oyente, ahora el mismo Dios se ha centrado en mantener viva por 21 siglos la línea evangélica, desde Cristo hasta ahora. Toda una maravilla y un milagro de la ingeniería divina para conservar el arca del Evangelio que llega hasta hoy de forma pura. Dios se ha esforzado primero
en mantener la línea mesiánica desde Génesis hasta Cristo. Y ahora, el mismo Dios se ha esforzado en mantener vivo su verdadero evangelio desde Cristo, generación tras generación, hasta ahora. Maravilloso milagro del Señor del Reino. Mantener vivo y puro su evangelio. Mantener viva la línea evangélica por medio de sus soldados verdaderos templarios. Si el pasaje dice que el reino de Dios llega hasta ahora, entonces, estimado oyente, no pierda hoy la oportunidad de enrolarse en las lides del reino de Dios para escapar del reino eterno de las tinieblas y así un día formar parte usted del maravilloso reino de los cielos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte de Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice: El reino de Dios sufre violencia. El reino de los líderes religiosos del tiempo de Juan y Jesús corría peligro. Ellos mismos vieron el peligro porque la gente seguía a Juan y seguía a Jesús. Por eso decidieron matar a Juan y luego matar a Jesús, entregándolo al otro reino, al reino del mundo, al reino de Herodes y Pilato. Los líderes religiosos del reino religioso percibieron cómo corría peligro su liderazgo, su imperio, su buena vida, su dinero, su posición arrogante, su manipulación, su comodidad, su tradición, su respeto religioso, su religión inventada y un largo etcétera. Entonces, los líderes, viendo este peligro, se pusieron en campaña para hacer violencia contra el reino que estaba surgiendo ante ellos, el reino de Dios con el rey, el Mesías. Los religiosos ejercieron violencia contra el rey. Así es la religión, violenta. Violenta como lo hizo la Iglesia Católica con la Inquisición, matando gente para imponer su religión. Violentos también como los calvinistas reformados, que despertaron una guerra en Europa por 30 años, donde murieron miles de personas por su doctrina errada. Violencia como la de los reformadores, que mataban a la gente que no estaba de acuerdo con ellos. Los calvinistas deberían tener vergüenza de llamarse calvinistas y llamarse reformados, porque precisamente Calvino, Lutero y el resto de reformadores ejercieron violencia contra los verdaderos creyentes de aquel entonces. Hay que ser muy ciego para no recordar la violencia ejercida por la Iglesia Católica y por los calvinistas reformados contra los verdaderos cristianos que no estaban de acuerdo con ellos. Me pregunto, ¿cómo una persona puede tener la desfachatez de llamarse católico romano o calvinista reformado, siendo que la evidencia histórica muestra que ejercieron violencia contra los verdaderos convertidos cristianos de aquellos siglos? ¿Cómo usted, estimado católico o calvinista, puede ser tan ciego y tener amnesia histórica sobre esto que decimos? El reino de Dios y la verdad bíblica de Dios sufre violencia por parte de todas las sectas que violentan la verdad doctrinal bíblica. Los calvinistas, los católicos, los adventistas, los mesiánicos, los judíos, los unicitarios, los pentecostales y similares sectas violentan, violan, vituperan y vician la palabra del reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia también cuando se ataca a este ministerio que solo trata de ayudar a la gente a salir del falso reino para introducirlos en el reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia también de parte del reino del mundo cuando hay persecución, falta de libertad de expresión, cuando hay violencia literal y hasta cárcel y muerte cuando un cristiano verdadero dice la verdad del reino. El reino del mundo en aquel entonces vio que Jesús tenía tantos seguidores y tenía tanto poder de liderazgo que tuvieron miedo de quedar sin súbditos y por eso trataron de matar a Jesús, empezando desde dentro mismo por causa de Judas. El reino mundano se asustó ante un líder que era 1000 veces mejor líder que ellos. El reino del mundo y sus líderes en aquel entonces, atemorizados de perder sus palacios, su buena vida y sus privilegios, siendo hombres sin poder más que siendo solo un poder tirano por la fuerza, vieron que había un líder mejor que ellos y entonces ejercieron violencia contra el rey del reino y lo mataron. De la misma manera, estimado oyente, así sucede en el día de hoy y ahora en muchos lugares.
Poco a poco el sistema del mundo violenta más y más nuestras ideas cristianas, nuestra fe, nuestra boca, nuestra libertad de conciencia. Y hasta hemos sido amenazados físicamente en este misterio por divorcistas que no les gustaba nuestra doctrina antidivorcio del canal. Hay gente que no le gusta lo que decimos, ni la radicalidad con la que hablamos. Y entonces, este sistema del mundo ejerce su violencia, como dice el pasaje del Señor Jesús. Y por supuesto, en tercer lugar, siempre está ejerciendo violencia el reino de las tinieblas, que veía cómo el rey del reino avanzaba mes a mes, año a año, hacia la meta profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15, de que el rey del reino de las tinieblas sería aplastada su cabeza. El diablo veía cómo su cabeza y sus planes diseñados en su cabeza se acercaban más y más a ser aplastados por la descendencia de la mujer, es decir, el Mesías. Por eso todo el mundo diabólico, encabezado por Satanás mismo, se centró violentamente en los días de Jesús en destruir al rey del reino. El diablo trató de impedir que se cumpliera la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Mientras el rey del reino caminaba desde su nacimiento hacia el Calvario, el diablo trató de morder vez tras vez el calcañal del Mesías. Pero, al fin, el Mesías le pisó la cabeza a la serpiente y lo avergonzó, triunfando violentamente contra el Señor del reino de las tinieblas sobre la cruz y en la resurrección. Amén. Aleluya. El pasaje de Mateo capítulo 11, versículo 12 dice que el reino de Dios sufre violencia. Pero si se fija bien, no dice que sufre derrota. ¿Se había dado cuenta? El reino de Dios sufre violencia, pero no sufre derrota. El reino de Dios y sus caballeros templarios jamás sufren derrota, ni jamás serán vencidos, porque detrás está el poder del Señor del reino. De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy desde la conversión de una persona por medio del Evangelio. Esa persona sufre violencia en todos los ámbitos de la vida donde está. En la iglesia que abandona, en el trabajo diario, en la familia, en casa, en cualquier lugar, en todos esos lados sufre violencia el verdadero convertido por medio del Evangelio. El verdadero convertido sufre violencia, desprecio, incluso cárcel, como dijimos antes, vituperio, discriminación, a veces se queda sin trabajo por no hacer lo que no debe hacer, y así un largo etcétera. Porque los tres poderes, los tres reinos, acosan violentamente al soldado del reino de Dios. Levántese usted en medio de cualquier iglesia y exponga la verdad y verá lo que pasa. Levántese contra el sistema de este mundo, denuncie la injusticia, hable en contra del feminismo, hable contra la perversión homosexual y el pervertido orgullo moderno multicolor. Levántese contra el sistema machista. Levántese y diga que la política es una farsa para manipular a las masas. Levántese contra la manipulación y avaricia de los bancos. Levántese contra los políticos. Levántese contra el sistema de salud social de su país. Enfréntese a su esposo impío y verá lo que le pasa. Nadie es más odiado que el que dice la verdad. Se lo decimos por experiencia. Y por último, tan pronto usted se convierta, verá como el enfurecido reino de las tinieblas también ejercerá violencia contra usted de 1000 formas, como lo hizo contra Job, y hará cosas externas para estropear sus electrodomésticos, provocar un despido, hará que le roben en la calle, que venga un loco y lo atropelle, o que le haga una injusticia de parte de cualquier familiar o persona, y así un largo etcétera. La violencia es múltiple si usted se declara convertido y soldado del reino. Pero, el rey del reino, al ver el sufrimiento del soldado del reino, premiará en su día con medallas y corona al soldado fiel, valiente y luchador que defendió sus lides del Señor del reino. Nuestro reino no es de este mundo, dijo el rey. Este mundo, desde nuestra conversión, solo es el tiempo de preparación para recibir en el reino de los cielos las medallas, premios y administración del inmenso reino de los cielos que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente nunca imaginó. Eso es lo que el rey del reino tiene preparado para los valientes caballeros templarios que toman valientemente el reino de Dios con la espada del Evangelio.
Entremos entonces ya en la tercera y última parte del mensaje de hoy, basado en Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice: pero los valientes lo arrebatan. Los tres reinos de esta tierra, el reino religioso, el reino de este mundo y el reino de las tinieblas, nos quieren arrebatar el reino, pero nosotros somos más que vencedores por medio del poder del Señor del reino. Somos nosotros los que arrebatamos personas de esos tres reinos con nuestra valiente prédica y el poder del Evangelio. Se lo repito, somos nosotros los que arrebatamos personas de esos tres reinos con nuestra valiente lucha, prédica y el poder del Evangelio. Luchamos mes a mes, semana a semana, año tras año, incansablemente y valientemente, para arrebatar a personas de las garras de las iglesias falsas, tipo calvinistas, pentecostales, adventistas, mesiánicos, judíos, católicos, unicitarios y un largo etcétera. Luchamos tenazmente, valientemente, por arrebatar con sólidos argumentos a personas de esos reinos. Luchamos por arrebatar personas que van camino del abismo del infierno. Esto es una batalla, estimado oyente, y queremos que más soldados templarios se unan a la causa del reino y luchen también valiente con nosotros por el rey y por el reino con la espada del Evangelio. Hay que ser muy valiente para ser cristiano en el día de hoy. Siempre lo fue, porque ser auténtico cristiano bíblico significa ser radical. Hay que ser muy valiente para luchar contra la crítica de todos. Ahora, tristemente, también hay que decir que hay valientes, pero que no son cristianos. Son valientes religiosos de esas iglesias que hemos nombrado antes. Son valientes, pero son perdidos. Hay muchos valientes religiosos, pero no son cristianos. Son solo valientes, pero son perdidos, o sea, es una valentía inútil. Qué triste es ver que hay gente valiente, sí, pero en lugar equivocado, luchando por una causa equivocada, en una iglesia equivocada, defendiendo doctrinas equivocadas. Qué triste es ver esa valentía inútil. No solo hay que ser valiente, usar la Biblia y usar la razón. Hay muchísima gente valiente en las sectas, pero no usan la razón. Por ejemplo, para ser testigo de Jehová, como dijimos antes, hay que ser muy valiente, todo hay que decirlo, pero su valentía es una valentía errada. Se trata de que nuestra valentía sea racional y escritural. De eso se trata. Esa es la verdadera valentía que arrebatará, que agarrará y que tomará el reino de Dios y no la soltará. Ahora, por otro lado, donde hay valientes, tristemente, también hay cobardes. Qué triste es también no solo ver que hay valientes cerrados, sino ver que hay gente cobarde que, viendo las verdades que decimos en el canal semana tras semana, sin embargo siguen yendo a sus iglesias falsas de forma cobarde, de forma cómoda y cómplices de los errores de esos lugares y no se convierten al Señor del Evangelio. ¡Qué triste es ver eso! Comodones, cobardes y cómplices, las tres Cs. Son todos aquellos que se quedan en una iglesia calvinista, católico romana, pentecostal, adventista, unicitaria, mesiánica y tantas otras, viendo y sabiendo que ahí hay cosas que no encajan con la Biblia, pero siguen estando ahí cobardes, comodones y cómplices. Eso sí que es triste, estimado oyente. Los verdaderos valientes que arrebatan y se agarran del reino son pocos. Los cobardes son muchos. Los indiferentes son muchísimos. Y los valientes errados, tristemente, también son unos cuantos. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? El texto dice que los valientes atrapan, arrebatan, se agarran, toman, se quedan con el reino de Dios. Arrebatar es una acción drástica, rápida, decidida, calculada y violenta. Así que haga eso. Arrebate para usted hoy el reino de Dios y quédese con él para siempre, porque solo de los valientes, de los racionales, de los radicales y de los escriturales, solo de esos es el reino de Dios. Ahora, llegados hasta aquí,
Redirijamos como siempre el tema de hoy hacia el punto central de toda prédica, el Evangelio, para que usted pueda enrolarse en las filas del reino, para que usted un día pueda entrar al reino material, corporal, visible y eterno de los cielos, para que usted sea un verdadero soldado del reino de Dios, para que el Rey le absuelva de todos sus delitos, y para que el Rey no lo envíe a la cárcel eterna por esos delitos cometidos en su vida. Para todo esto son necesarios dos requisitos, como dicen las normas del Rey del Reino en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primer requisito. El primer requisito tiene dos partes. Primero, todo soldado debe humillarse y reconocer de forma concreta ante el Rey sus delitos cometidos en su vida pasada. Y segundo, debe abandonar todo delito que esté cometiendo en el tiempo presente. Nadie podrá entrar al reino de los cielos con delitos vigentes. Este requisito se llama el arrepentimiento. El segundo requisito que pone el Señor del reino para entrar al reino de los cielos es tomar el Evangelio. El Evangelio tiene tres partes. Primera parte, todo soldado templario debe inclinarse ante el Rey y reconocer ante él que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en su vida. Pero, para no recibir esa justicia implacable del Rey, todo soldado templario debe reconocer que el Señor Jesús, el Rey del reino, recibió él mismo en la cruz esa justicia divina que usted merecía recibir. Y la tercera parte del Evangelio es esta. Para ser verdadero templario del reino, todo soldado debe tomar valientemente por la fe, debe arrebatar para sí mismo por la fe esa justicia divina que le cayó un día al Señor Jesús, el Rey. Estas tres partes conforman el segundo requisito, que es el Evangelio. Así que, todo candidato que obedece cada parte de estos dos requisitos puestos por el Rey, le serán perdonadas todas sus deudas, se le dará una ropa nueva marcada con la cruz de la justicia y tendrá pleno acceso un día al verdadero reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para hacerlo reflexionar a usted. Para preguntas del tema, comentarios, consejería pastoral o para hacer una donación al ministerio, escríbanos al correo ministeriotinajас@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema de hoy, el pastor bautista Nikos Ricoy, caballero templario de la Orden del Rey del Reino, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.